¿Cuándo un dolor de cabeza es realmente grave y puede llegar a ser una urgencia hasta el punto de poner en riesgo nuestra vida? ¿A qué llamamos una cefalea centinela o una cefalea en estallido? ¿Y por qué importa? Les adelanto, y es porque puede ocurrir a cualquier edad, a cualquier persona, pero sobre todo porque tiene tratamiento que puede evitar complicaciones graves. De todo esto les voy a estar hablando en el video de hoy, pero no se olviden que en el canal van a tener videos de salud, medicina y nutrición, así que los invitamos a suscribirse y a activar la campana de notificaciones. Ahora sí, empecemos por lo primero que les mencionaba, es decir, ¿cuándo es grave o incluso una urgencia un dolor de cabeza? Les voy a mencionar varios síntomas que pueden estar juntos o no, pero hay uno que siempre tiene que estar, y es la aparición del peor dolor de cabeza de tu vida en un segundo, en forma inmediata, sin que haya pasado nada importante o en algunas ocasiones justo posterior a un esfuerzo físico, que puede ser incluso leve, tan leve como levantar algo del suelo. Otra manera de explicarlo es que al dolor le podemos poner un puntaje, que en general se hace en una escala de 1 a 10, siendo 1 solo una molestia mínima y el 10, de nuevo, el peor dolor de tu vida. Para que pueda ser una urgencia ese dolor de cabeza que estamos teniendo, insisto, el dolor tiene que ser un 10 en forma inmediata, directamente sin aviso, sin que el dolor haya sido progresivo y haya empeorado en el transcurso de 15 minutos o media hora. Simplemente de la nada nos encontramos en el peor dolor de toda nuestra vida y es insoportable. Estrictamente con ese único síntoma ya deberían ir a la guardia del hospital para que les hagan más estudios y en un momento les explico el porqué. Pero ¿qué otros síntomas podemos encontrarnos asociados a todo esto? Primero que nada, sepan que es muy común que la persona manifieste que junto con el dolor de cabeza le molestan las luces, lo que se conoce como fotofobia. Por eso, al estar en lugares iluminados, es como que se agrava aún más el dolor si es que eso fuera posible. Otros síntomas habituales de los dolores de cabeza muy fuertes son las náuseas y los vómitos que pueden estar presentes. Y junto a esto tenemos otro síntoma común, que es que la persona note que tiene el cuello rígido, o sea que no puede realizar los movimientos con normalidad. Incluso hay una prueba sencilla que se usa y consiste en pedir a la persona que con su mentón intente tocarse el pecho. Lo habitual es que cualquier persona al menos acerque en gran medida el mentón al pecho, pero en estos pacientes el movimiento está muy limitado por el dolor, pero principalmente por la rigidez propia de los músculos del cuello y no puede cumplir con esta orden simple. En unos pocos casos, este tipo de dolor de cabeza puede incluso continuarse con una convulsión, pero no es lo más habitual de ver. Y por último, otro síntoma que podemos encontrarnos en todo esto es la presencia de fiebre. Sepan que la combinación de dolor de cabeza intenso, rigidez de nuca o de cuello y fiebre se lo suele llamar meningismo, porque es la forma en cómo se manifiestan también los cuadros infecciosos de meningitis, que es otra urgencia neurológica que requiere tratamiento inmediato con antibióticos, pero no es el tema del video de hoy. El tema de nuestro video son los aneurismas cerebrales, que pueden presentarse en personas de cualquier edad. Y básicamente, un aneurisma no es más que una dilatación de un vaso sanguíneo, como consecuencia de que una porción de la pared de ese vaso está debilitada. Y podemos encontrarnos distintos tipos de aneurismas, como pueden ver en el video, pero el riesgo de todos ellos es que se rompan y sangren. Y acá es donde el dolor de cabeza se relaciona con los aneurismas, porque en muchas personas estos aneurismas no se rompen completamente, sino que solo se produce un sangrado leve inicialmente. Y esa sangre, cuando entra en contacto con el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que recubre nuestro cerebro, resulta ser muy irritante. Y de ahí que se produce el dolor e incluso toda la contractura cervical. Recuerden que este tipo de dolor es tremendamente intenso y en medicina se lo llama cefalea en estallido por obviamente la forma en cómo se presenta, pero también se lo conoce como cefalea centinela. ¿Por qué este último nombre?
Porque este primer sangrado suele ser de poca cantidad, solo una pequeña filtración de sangre, y termina funcionando como un centinela que avisa que hay un problema mucho más grave de fondo. Claramente, si un aneurisma ya sangró una vez, la posibilidad de que se produzca un nuevo sangrado aumenta considerablemente. Y tengo que decirles que muchas veces los segundos o terceros sangrados de un aneurisma que no se haya tratado pueden generar discapacidades graves o incluso la muerte, porque en estos casos habitualmente sí terminan siendo sangrados importantes. Entonces, ¿qué hacemos y qué pasaría si tenemos este dolor de cabeza y tuviéramos la presencia de un aneurisma? Como les dije, el primer paso es ir a una guardia médica. Ahí muy probablemente les realicen una tomografía computada de su cerebro, que es un estudio que solo tarda segundos en hacerse y es muy bueno para ver si hubo algún tipo de sangrado en el cerebro o en las estructuras que lo recubren. Si se confirma que hubo un sangrado, muy probablemente deban quedar internados porque, como les mencioné, es un cuadro de mucho riesgo. Y luego, como estudios complementarios y para tratar de observar dónde se encuentra el posible aneurisma, se puede hacer o bien una angioresonancia magnética de cerebro o bien una angiotomografía de los vasos del cerebro. Ambos estudios son muy buenos, pero se elige uno u otro dependiendo de la disponibilidad que haya en el centro médico donde se atiendan y de los antecedentes de cada paciente. Si se confirma la presencia del aneurisma y es posible hacer un tratamiento, que sepan que en la mayoría de los casos es posible tratarlos, muy probablemente se programa hacer algo que se llama angiografía digital, que es un procedimiento que puede ser diagnóstico, o sea, en caso de que la resonancia o la tomografía hubieran dejado alguna duda, se complementa con la angiografía digital. Pero también en el mismo procedimiento se puede hacer el tratamiento del aneurisma. El procedimiento de la angiografía es muy sencillo y sería, por ejemplo, prácticamente igual a los que se hacen en el corazón para colocar un stent, solo que en este caso se trabajan los vasos del cerebro. Y si el procedimiento es exitoso, que hoy en día estos procedimientos tienen una muy alta tasa de éxito, estaríamos, entre comillas, curados y sin riesgo de sangrado muy probablemente. Ahora bien, ¿qué personas están en más riesgo de poder tener un aneurisma y de sufrir todo esto que les estoy contando? Primero que nada, sepan que cualquier persona podría estar en riesgo de tener un aneurisma cerebral porque en muchas ocasiones son procesos que se desarrollan durante años de manera asintomática, o sea, sin presentar ningún síntoma. Pero, si tenemos algún familiar que haya tenido el antecedente de un aneurisma cerebral, tenemos un poco más de riesgo. También es más común que los aneurismas se manifiesten en personas de entre 30 y 60 años y son un poco más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Y después, como saben, el tabaquismo, la presión arterial alta o la hipertensión, el consumo de alcohol en exceso, el consumo de drogas, especialmente la cocaína, son todos factores que lastiman las arterias y aumentan el riesgo de tener un aneurisma o, si ya está presente, que sea más vulnerable a romperse. Y por último, si una persona tiene antecedentes de enfermedad renal poliquística, de alguna enfermedad del tejido conectivo o de una coartación de aorta, también son personas que tienen mayor riesgo de presentar aneurismas cerebrales. Así que bueno, con esto ya saben qué tienen que hacer si se presenta un dolor de cabeza muy intenso sin previo aviso. Recuerden que solo con ese síntoma es suficiente para que tengan que ir a la guardia médica. Y espero que el video les haya sido útil y si fue así, no se olviden de dejarnos un like y de suscribirse al canal para no perderse el contenido que vayamos subiendo. Nos vemos en el próximo video.